Ante todo, muy buenas tardes. Me llamo Ruin Osorio y hoy día les voy a explicar sobre acotaciones, una serie de videos que van a estar publicados, al menos de la parte básica. Antes de empezar, vamos a explicarles que la norma que se va a utilizar es la norma europea. Y para que deben saber el tamaño de las acotaciones, ciertas distancias que voy a estar repitiendo por aquí para una mayor comprensión. Bueno, en este caso voy a utilizar un programa CAD para hacer las acotaciones y explicar. Si tuviéramos lápiz y papel o plumilla, obviamente se debe hacer uso de las reglas, ¿no? Debidamente. Bueno, pasamos al punto. ¿Cómo vamos a acotar? Tenemos que tener en cuenta que debemos acotar las dimensiones de los polígonos, ¿no? Es decir, el largo, el alto, si es que fuera un rectángulo o un cuadrado. En el caso de triángulo vendría a ser la base y su altura. En el caso de círculos vendría a ser diámetros. De arcos circulares puede ser diámetro o radios, entre otras cosas. Una vez que tenga, en el caso de tener dos polígonos, uno dentro de otro, debemos de acotar también la posición de un polígono respecto a otro, ¿no? Es la que vemos en el segundo punto. La otra forma de acotar es según cómo se va a fabricar, ¿no? Es decir, si va a ser torneado, maquinado, una máquina CNC, etc. Para ello debemos saber o conocer esa parte de fabricación, ¿no? Y por último, algo bien importante, que no debe sobrar ni faltar ninguna acotación. Si falta, obviamente no se puede fabricar la pieza, y si sobra, no habría ningún problema, pero hay otra forma de acotar esa parte, ¿no? Pero igual, caería en una redundancia y puede ser que el fabricante se confunda, ¿no? Listo, vayamos con los ejemplos. Bueno, en este caso tenemos un rectángulo y un círculo. En el caso del rectángulo tenemos ahí que hemos acotado el largo y el alto. El largo es de 60 milímetros y el alto es de 40 milímetros. Recordar que cuando estamos en las normas europeas, ¿no? En el caso de dibujo mecánico no se pone la unidad de milímetros ahí, ¿no? Solo va el valor numérico. Si fuera otra unidad sí tendría que ponerse. Si fuera centímetros se pone centímetros. Metros también, ¿no? Si es que estamos hablando de dibujo técnico mecánico. En el caso del círculo tenemos ahí la acotación de 30 milímetros de diámetro, ¿no? En este caso son sus propiedades en este caso de esos dibujos del rectángulo y del círculo. Siguiente. Tenemos aquí un triángulo, ¿no? Cuya base es 50 y su altura es 50. Ahora, cuando tenemos triángulos debemos de acotar su base y su altura. Por lo regular, se puede acotar en este caso su hipotenusa y el ángulo, ¿no? Como voy a mostrar a continuación. Pero primero voy a borrar lo que tengo aquí.
En este caso estoy acotando la hipotenusa y el ángulo, ¿no? Bueno, ¿por qué les digo que es más, lo más correcto es la base y su altura? Por lo mismo de los decimales que va a tener aquí la hipotenusa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, las dos formas son para acotar y específicamente es base y su altura. En el caso del trapecio tenemos que acotar la base mayor, la base menor y su altura, ¿no? El trapecio está echado, por cierto, por si no se dan cuenta. Es un trapecio que está echado. Listo. Vamos con el siguiente ejemplo. Veamos. Tenemos el alto, el largo y algo que debemos saber, ¿no? Si es que estamos usando planchas de metal, debemos poner su espesor, ¿no? Por eso dice espesor de 4 milímetros en este caso. Ahora, vamos a acotar las graditas. Existen dos acotaciones aquí. Una que es lineal, una de 1 a 1, uno detrás de otro, y el otro es escalonado. Vamos a hacer los dos tipos de acotación. Veamos. Tenemos aquí las acotaciones horizontales que están siendo uno detrás de otro, ¿no? En este caso tenemos aquí 25-20. La otra acotación que vendría a ser este último que estoy acotando estaría de más, porque yo puedo encontrarlo de la resta de los otros dos, ¿no? 70 menos 25 menos 20 vendría a ser 25. Entonces esa acotación es la que está de más aquí. Listo, entonces eso es lo más correcto y adecuado. 2 y esta que se sobreentiende es la resta. Bueno, ahora vayamos con un tipo de acotación escalonado. En este caso tenemos ahí la acotación de 35 y 20. De igual manera la otra acotación estaría de más, ¿no? Hay que tener siempre cuidado con las distancias. En este caso se está cumpliendo y si se viera muy apegado le damos mayor distancia. Recordar que la separación de estas acotaciones varía entre 7 a 13 milímetros. No, así es que podemos darle más distancia por si quisiéramos, ¿no? Para que no haya ningún problema con la visualización adecuada de la acotación. Continuamos. En este caso tenemos ya acotado las dimensiones de las figuras planas, ¿no? En este caso el rectángulo y el triángulo. Lo que faltaría sería hacer la ubicación, ¿no? O la posición del triángulo con respecto al rectángulo. Y es lo que voy a acotar a continuación. Para ello ubicamos dos esquinas. Esta esquinita de aquí y esta otra esquina de aquí. No puede ser cualquiera, ¿no? Depende de que nosotros cómo lo veamos. Depende mucho del dibujante. Listo, ya está acotado. Ahora, fijarse bien el número 10. De repente no se ve muy claro.
nosotros lo movemos simplemente, ¿no? Para que aquí el número 10 no interrumpa en la visualización correcta con las flechitas, ¿no? De la acotación. Hay que tener mucho cuidado con ello. Sigamos. Entonces, esa es la ubicación, ¿no? Por cierto, en la horizontal y en la vertical, ¿no? Con respecto a esas dos esquinas. Sigamos. En este caso tenemos un círculo. Obviamente acotamos el diámetro y tenemos el rectángulo. Solamente falta acotar la ubicación, ¿no? Entonces, acotemos. Vamos con la acotación vertical. En la acotación horizontal. Un poquito más de distancia y listo. Esa sería la ubicación, ¿no? La posición del círculo con respecto al rectángulo. Recordar que nosotros acotamos, en el caso del círculo, los centros. Y para que se vea mejor, voy a ponerle ahí de ese lado. Ahí vemos la línea de eje también, ¿no? Las líneas de centro. Listo, vamos con otro ejemplo. En este caso tenemos círculos concéntricos, solo es necesario acotar los diámetros, ¿no? Y de igual manera hay que tener cuidado de que el número esté en un lado en blanco. Aquí debemos acotar lo siguiente. Tengo acá 3 partes, debo acotar 2, ¿no? Recuerda que acá vemos un cuadrado, que vemos un trapecio. Veamos entonces. Lo puede poner en este lado o en este lado, ¿no? No hay ningún problema, eso depende del dibujante, ¿no? Ahorita lo he puesto en ese lado. Bueno, en este caso he acotado el cuadrado. Su altura es 20. El ancho de ese cuadrado que está haciendo agujero, por así decirlo, vendría a ser 20. ¿Por qué? Porque tengo la resta del 20 y del 30 que tengo aquí, ¿no? Entonces sería 20. No, su ubicación vendría a ser uno de ellos, ¿no? No habría ningún problema. De igual manera trabajamos con el trapecio de la parte de aquí abajo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo acotamos hace rato el ejemplo del trapecio? Hacemos lo mismo. Ya están las alturas y faltaría aquí la parte de abajo. Listo. Y ahora, por si hay problemas de la visualización del número 10, simplemente movemos un poquito más a este lado. Puede ser al lado izquierdo o derecho, no hay ningún problema. Y listo. Tenemos ahí, una va a ser su ubicación, el otro va a ser la otra dimensión y su altura. Eso sería lo más correcto, ¿no? Aquí en la acotación. Sigamos. Siguiente ejemplo.
En este caso tenemos el largo y el alto. Vemos el círculo. ¿Qué nos falta acotar acá? El radio de este arco, que vendría a ser la ubicación en sí de esta circunferencia con respecto al rectángulo. Fíjense que está cruzándose ahí, entonces lo voy a sacar. Listo. En el caso de radio puede ir el símbolo de R de radio, no habría ningún problema. En el caso de círculos, por cierto, el símbolo es la letra griega phi, pero en este caso cuando vemos un círculo directamente no es necesario poner ese círculo, porque directamente vemos que es un círculo. Ya está acotado ahí la ubicación y el arco. El rectángulo que está aquí vacío, ¿no? Similar a los casos anteriores. Como voy abajo, lo voy a bajar un poquito más. Vamos a ver. Listo. Ya está. Entonces ya está el alto. El largo vendría a ser la resta de estos dos. 30 y 40 y listo. ¿No? Entonces está correctamente acotado. Sigamos con el siguiente ejemplo. En este tenemos lo siguiente. Es un rectángulo que ya está acotado, ¿no? Está el largo y el alto. Además, vemos aquí dentro de ese rectángulo hay un círculo que también está acotado y tiene 18 milímetros de diámetro. Y tenemos 1, 2, 3, un hexágono irregular que también está correctamente acotado, ¿no? Tiene su alto, su largo y sus otras dimensiones, ¿no? En la parte de abajo vendría a ser 20 y este otro lado sería 30. ¿Qué falta acotar aquí? Las ubicaciones, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con los espacios para dónde acotar. Entonces, ¿cuál me conviene acotar? Esta esquina, creo, porque hay más espacio por este lado. Entonces ahí tenemos que es 30 y de esta esquina a esta otra esquina habría un 10, ¿no? Ya, esa viene a ser la ubicación de este hexágono con el rectángulo. Faltaría la ubicación del círculo con el rectángulo. Y vamos a ver qué tenemos acá. Las acotaciones están muy cerca. Y otro parece que va a haber cruces. No debe haber cruces cuando acotamos, así es que hay que hacer una modificación a lo que tenemos aquí. Se lo voy a poner más al costado. Este que está aquí lo voy a poner a ese lado. No hay ningún problema con la acotación ahí. ¿Qué más? Ahora ya tengo espacio aquí para acotar.
Tenemos el alto. No, el centro con los sujetos es esquina, ¿no? Es 15 y aquí tengo 25. ¿No? Una regla en las acotaciones es que no se deben de cruzar, ¿no? O va a haber problemas en la lectura de la acotación, ¿no? Entonces ahora ya está correctamente acotado, ¿no? Ya depende ya mucho de la práctica de cómo nosotros vayamos a tomar las acotaciones. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos el rectángulo, tenemos aquí, ¿no? El 10 está ahí. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Vamos a acotar las otras dimensiones. Veamos. En la parte de arriba voy a acotar este lado. En la parte izquierda, fíjese bien, acá hay una altura que puedo sacarlo en este lado o por este lado, ¿no? Voy a ponerlo aquí por esta vez, simplemente para mostrarle algo más. La altura. Yo lo puedo acotar en este lado, no hay ningún problema. Pero si el peor defecto de que yo estoy dibujando, ¿no? Con lápiz o plumilla y no he dejado espacio, lo puedo poner de este lado. No habría ningún problema, ¿no? Pero hay que tratar de evitar hacer las acotaciones internas. Esa es la regla, evitar que hayan acotaciones internas dentro de los objetos, ¿no? Por este lado, como es uno y se ve claramente, no hay ningún problema. Seguimos, acá faltan esta acotación de la parte de abajo, son dos acotaciones más que faltan. Listo, ya está. Recuerda que el número 10 lo podemos mover si es que nosotros lo deseamos para que se vea más claro. En este caso lo voy a dejar ahí, simplemente para que vean que no hay ningún problema con ello, ¿no? Pero si lo ven muy apegado, simplemente movemos a un costado y listo. A ver, ok, un pequeño problemita. Listo, ¿no? No había ningún problema aquí. No, eso, el otro día sí se ve bien, aquí es de que se ve muy apegado. Entonces ya estaría, ¿no? A ver, ¿qué más faltaría acá? Aquí, este rectángulo tiene una ubicación. Ahora, ¿cómo sabemos su ubicación? Veamos, en horizontal, este 10 coincide con esta distancia, no habría ningún problema, ¿no? Con este 10. ¿No? Pero en altura, ¿con cuál puede coincidir? En altura, si se fijan, puede coincide con este 30, mejor dicho, ¿no? Entonces no habría ningún problema con la acotación. Pero si aún así dudan, pueden ponerle otras acotaciones, ¿no? No hay ningún problema. En este caso, sí se ameritaría tal vez, ¿no? Hacer una acotación más o dos, no habría ningún problema. Pero recuerden, hay que tratar de evitar de duplicar acotaciones. Bueno, en este caso lo dejo ahí porque visualmente esta línea con esta justo va a dar aquí. ¿Se dan cuenta? Eso lo vemos con las líneas de proyección, ¿no? Con las líneas auxiliares de proyección. Listo, continuemos. En este caso el dibujo es simétrico. Cuando es simétrico, varía algunas cosas, ¿no? Primero veamos lo que tenemos aquí. Tengo dos circunferencias de diámetro 20. Este y este son 20, ¿no?
Ahora, muy aparte, como es simétrico, también son iguales, no hay ningún problema con ello. ¿Qué faltaría acotar acá? Esta curva. Entonces voy a acotarlo en el otro extremo. Y para que sea una acotación más adecuada sería 2 radios de 15, ¿no? De ambos lados que vemos, del lado derecho y del lado izquierdo. Aquí tenemos el diámetro de 60 y listo. ¿Qué más faltaría aquí a acotar? Cuando tenemos que son dibujos simétricos, hay que acotar de punto a punto, su punto y su reflejo. Vemos con los centros, ¿dónde están? Aquí hacia abajo, ¿no? Viendo la distancia adecuada y tenemos ahí la acotación. Listo, voy a mover simplemente esto para que se vean las líneas de centro de las circunferencias. El dibujo en sí tiene 4 acotaciones, ¿no? Las líneas de centro, los radios y los diámetros, no la distancia de centro a centro, nada de las circunferencias. Sencillo, ¿verdad? Sí, vayamos con el siguiente. Listo. Aquí tenemos algo ya avanzado también y hay que evitar los cruces, ¿no? Por eso ya está esa parte. Veamos qué es lo que faltaría acotar aquí. A ver, esta parte está acá arriba, acá. De aquí a aquí y vamos acá. ¿No? Y tendríamos las 3 horizontales. 1, 2, 3. De punto a su reflejo, punto a su reflejo. Ya, para evitar cruces, ¿no? Yo lo podría poner aquí abajo, ¿no? Voy a poner este mejor, ¿no? Y ponerlo aquí. Ya, entonces ya tenemos ese. ¿Qué más faltaría? Este de aquí. Que voy a ir acá. ¿Qué más faltaría? El radio. Este arco no me gusta mucho. Vamos a ver si es que lo puedo hacer lo mismo al otro lado. Igual va a ser. Aquí. Y voy a modificar algunas cositas. Esta distancia que está aquí abajo. Esta distancia que está aquí abajo. Cosa que, si vemos, se va a coincidir. Lo he podido poner ahí nomás con una R. O poner 2 veces en radio, ¿no? Depende de cada uno, de cómo lo vemos. Listo, 2 veces el radio. Y voy a tratar de que sea moverlo, a ver, es que lo puedo mover un poquito.
Ahí sí se ve, pero si le quito en 2 por, ¿no? Como yo estoy haciendo computadora, sí es la parte complicada. Ajustarlo bien. Si estuviéramos dibujando no habría ningún problema. ¿No? Es más, he podido poner solamente valor de 10. Y listo. ¿No? Ahí se ve mejor que las anteriores opciones. Se sobreentiende que como es una figura simétrica, este radio que vemos aquí es igual que este radio que está aquí. No habría ningún problema con la acotación. Es lo más correcto en este caso. Vamos con el siguiente ejemplo. De igual manera tenemos algo avanzado. Y en este caso tenemos que es simétrico al horizontal. Entonces tenemos centro-centro aquí. La ubicación vendría a ser entonces simplemente en horizontal, es lo que faltaría. Fíjense bien cómo acotamos estas alturas. Bien, entonces vamos con la acotación aquí. Voy a ubicarlo a esta distancia y hasta esta, donde están ubicados los centros de las circunferencias. Ya está ubicado los centros, esta altura ya está. Este 10 lo voy a mover un poquito para que se vea mejor. No se quiere. Ya está. 10, 20, 20. Este círculo se entiende que es igual a este, pero si queremos poner es 2 por 10, ¿no? Listo. Entonces, dos círculos de 10 milímetros, distancia de centro-centro 20, 20, 30 y listo. Estaría correcta la acotación. Vamos con el último ejemplo, son 14 en sí. Ya, aquí también ya está un poquito avanzado algunas cosas. Tenemos la distancia de este centro a la base es 35, la distancia entre centros es 60 milímetros, el diámetro del círculo pequeño es 15, que son 2, el radio del arco es de 15 milímetros, que también son 2. ¿Qué distancia nos falta? Las siguientes. No, esa de ahí y de la de aquí abajo. Listo. Ahora, esta distancia de aquí a aquí también creo. No es necesario, porque acá tengo el 15 y tengo el 35. No, ya no habría más acotaciones. Podemos ponerlo de ayuda, sí, pero en este caso no va, porque viene a ser la resta de 35 menos 15, ¿no? Y 35 menos 15 viene a ser 20. Veamos que nos va a salir lo mismo.
¿no? Va a salir 20 por acá, se van a dar cuenta. Ahí está ese 20, pero no es necesario dibujarlo. Listo, entonces esto es en cuanto a acotaciones, en la parte básica obviamente, ¿no? En este caso de figuras simples, ¿no? Porque para acotar objetos que tienen 3 dimensiones, son 3 vistas o 2 vistas, ¿no? Hay que distribuir las acotaciones. Se trabaja de la misma forma, solo que no hay que repetir acotaciones. En un siguiente video, próximamente, voy a ver vamos a ver lo de acotaciones de objetos, ¿no? De modelos tridimensionales, piezas mecánicas, ¿no? Piezas plásticas o como desean verlo ustedes, ¿no? Listo, ha sido un gusto, suscríbanse, vayan al canal, ¿no? Denle me gusta, que tengan un buen día, cuídense que la situación hoy día es un poquito complicada para todos. Muchas gracias.